Hoy el tema es el perdón. Y yo pensando toda la semana y haciendo también mi oración, tanto que hemos hablado del perdón, 29 años, 28 años hablando del perdón. Yo decía, ¿qué ejercicio pudiera hacer con la comunidad este domingo en lo que concierne al perdón? Y el Señor me regaló esto y lo quiero compartir con ustedes, y es pasearnos por algunas expresiones religiosas y buscar lo que significa el perdón para ellas. Me estoy refiriendo a las expresiones religiosas. Y bueno, empecemos. Busqué 7 expresiones religiosas. La primera, por supuesto, el cristianismo. Nosotros los cristianos. ¿Qué significa el perdón para nosotros los cristianos? Y cuando digo cristianos me refiero al evangelismo, al catolicismo, al mundo ortodoxo. Me refiero a todos los cristianos. Somos 1.200 millones de católicos cristianos, 800 millones de cristianos no católicos. Es decir, somos una gran familia de 2.000 millones de cristianos. ¿Y qué significa para esos 2.000 millones de cristianos el perdón? ¿Qué nos enseñó Jesús? Jesús nos enseñó que el perdón se desprende del amor. Nuestra religión es la religión del amor. Cuando digo religión, estoy pensando en religare. Religare, que significa relación con el Señor, relación con Dios. Y para nosotros los cristianos el perdón tiene todo que ver con el amor. ¿Por qué? Porque nuestra religión es la religión del amor, está claro. Y puesto que nuestra religión es la religión del amor, el perdón es una consecuencia de ese amor. Y crean, hermanos, que el ser humano, entre más esté lleno de amor, más ágil será para perdonar. Cuando la aguja del tanque del amor está en reserva, no es fácil perdonar. Casi que pudiéramos decir: dime cuánto amas y te diré cuánta capacidad tienes de perdón. Y si no tienes capacidad para amar, si no has desarrollado esa capacidad de elegir el amor, entonces tampoco serás capaz de desarrollar la capacidad de perdonar. Tanto el amor como el perdón son elecciones, son decisiones que tienen que ver con nuestra vida espiritual, con nuestra cualidad humana profunda, porque la espiritualidad es eso, cualidad humana profunda. Y el Papa San Juan Pablo II decía que el perdón hunde sus raíces en el infinito e incondicional amor de Dios. Después de mí, el perdón hunde sus raíces en el infinito, incondicional amor de Dios. Segundo, ¿qué significa el perdón en el mundo islámico, en el islamismo? Dice que el perdón es una forma de buscar la misericordia de Alá. Estoy hablando del islamismo. Y ustedes saben que así llaman a Dios, Alá. Y su enviado, ¿cómo se llama su enviado? Mahoma. ¿Y qué dice el islamismo del amor, del perdón? Dice que es la forma de buscar la misericordia de Alá. Y es muy parecido a lo nuestro, muy parecido. Porque, claro, en tanto nosotros somos capaces de perdonar, en esa misma medida seremos perdonados. Una forma de buscar la misericordia de Alá. ¿Y qué dice el judaísmo del perdón? Los judíos tienen
unos días de fiesta. Y el día de fiesta, el último, es el más importante. Se llama Yom Kippur. ¿Cómo se llama? Yom Kippur. Y ese Yom Kippur significa día de expiación. Es el día de recibir el perdón de Dios y de perdonar todas las deudas a los semejantes. El día más importante de los judíos en sus fiestas sagradas es el Yom Kippur, día de expiación, día donde se recibe el perdón de Dios y donde los judíos deciden perdonar todas las deudas y todas las fallas que otros han cometido en contra de ellos. Cuarto, ¿qué dice el budismo acerca del perdón? Dice que es la ruta para llegar a la compasión y a la liberación del sufrimiento. Y es cierto. Fíjense, hermanos, que en el budismo hay dos rutas o dos caminos muy marcados. El primer camino marcado del budismo es la compasión, y el segundo camino marcado del budismo es la liberación del sufrimiento. Y en relación al perdón dicen que el perdón lleva a la compasión y lleva a la liberación del sufrimiento. Y es cierto, porque cuando uno decide perdonar, se le quita ¿qué? Un peso ¿de dónde? De encima. Se libera uno de un gran sufrimiento, porque el resentimiento, el rencor, la venganza producen un sufrimiento en el alma. Quinto, en el hinduismo, ¿qué dice la religión hinduista acerca del perdón? Y dice que es el medio para liberarse del ciclo de acciones negativas, lo que en el hinduismo se llama karma. Sí, así dice el hinduismo, es el medio para liberarse del ciclo de acciones negativas. Claro, cuando uno perdona, corta una cadena de dolor, de miseria, de consecuencias funestas, de situaciones negativas. Sexto, ¿qué dice el confucianismo acerca del perdón? Cuando le preguntaron a esa reina que quién era Confucio, ¿ustedes se acuerdan? Que el fundador de la confusión. Qué pena con la señora, da pena ajena. El confucianismo, ¿qué dice el confucianismo acerca del perdón? Recuerden que en el confucianismo hay una línea muy fuerte que transversaliza toda la creencia de ellos, y es la armonía y el equilibrio interior. Y dice en el confucianismo que el perdón es mantener la armonía y el equilibrio en las relaciones. Y es cierto también. Cuando usted perdona, recupera la armonía y el equilibrio en sus relaciones. Cuando uno está lleno de rencor, de resentimiento, de venganza, de enojo, todo eso internamente está desequilibrado, todo eso internamente está desarmonizado. Y finalmente, en el jainismo, que es un movimiento donde realmente no hay deidad, no hay divinidad, eso aparece por allá en el siglo VI, V antes de Cristo, pero igual también hablan del perdón y dicen que es el principio central para alcanzar la liberación espiritual. También es cierto, porque perdonar es liberar. Cuando usted perdona, libera. Y crean, ustedes dicen, Pedro, ¿por qué haces ese ejercicio? Este ejercicio lo acabo de hacer para lo siguiente. Crean, hermanos, que ninguna expresión religiosa que busque el bien humano hablará mal ¿de qué? Del perdón. ¿Por qué? Porque el perdón, digamos que es un genérico que tiene que ver con toda vida humana. Ojalá nosotros pudiéramos sacar el perdón de lo religioso. No hay que ser religioso para ser un hombre
lleno ¿de qué? De perdón. El perdón es inherente a nuestra condición y es necesario para nuestras relaciones. Ojalá trabajemos todos los días ese maravilloso regalo que por supuesto viene de Dios y que no deja de ser una bendición permanente para todos: perdonar. Ahora avanzo en esto porque, bueno, tal vez muchas veces hablamos del perdón, pero no enseñamos cómo perdonar, ¿verdad? Entonces le decimos a la gente, a la comunidad, a la asamblea, a los hermanos, a las personas que hay que perdonar. Y ese qué está claro, el qué es el perdón, pero el cómo perdonar. Y es uno de los deseos que tengo en esta tarde para la comunidad. Cómo perdonar. Y les voy a dar 7 claves para que demos el paso hacia el perdón. La primera, ¿cómo perdonar? Aprendiendo a pensar más en uno que en los. Y en este caso, ¿quiénes son los demás? Los que nos han hecho daño. No piense en el que le ha hecho daño, piense en usted, que necesita sanarse interiormente de esa herida provocada por un desencuentro, por unas palabras desobligantes, por un hecho lamentable. ¿Y por qué es tan importante en este caso aprender a pensar en uno más que en el otro? ¿Por qué? Porque el que está sufriendo no es el otro, el que está sufriendo eres tú. Y por eso el que está sufriendo no es el odiado, sino el que está odiando. El que está sufriendo no es aquella persona a la que tú quieres retaliar o vengarte. El que está sufriendo eres tú. Y primero, aprende a pensar más en ti que en el que te hizo la ofensa. Todos, aprendo a pensar más en mí que en el que me hizo la ofensa. Segundo, aprender a no tomarnos todo personal. No nos tomemos todo personal. Miguel Ruiz, el que escribió el libro de los 4 acuerdos, uno de los acuerdos es ese: no tomarnos nada personal. Y si aprendemos que no todo es personal, que lo que tú dijiste no lo dijiste para mí, que lo que tú hiciste no lo hiciste para dañarme. Y perdónenme que me extiendo un poquito y les digo, miren, muchas veces me voy a mover, muchas veces cuando uno atiende en la vida de pareja, una de las partes que se siente lastimada, herida por la infidelidad de la otra parte, esa persona suele decir: es que, padre, miren lo que me hizo. Y yo le enseño a esa persona que lo que la otra persona hizo, no lo hizo pensando que le iba a hacer daño al otro, no lo hizo pensando en eso. Bueno, infortunadamente somos frágiles, cometemos errores, la embarramos, pero esa persona que le fue infiel a su pareja no estaba pensando: voy a serle infiel a mi pareja para que mi pareja sufra, para que mi pareja se enloquezca, para que mi pareja se vaya de psiquiatra, para que mi pareja se muera, para que mi pareja se le despierte un cáncer. Tengan la certeza que no, se equivocó, fue frágil, miró para donde no tenía que mirar, perdió el control, los estribos, se le olvidó serle fiel a Dios por el compromiso que un día hizo en la iglesia, en fin, muchas cosas, pero no pensando que le iba a hacer daño o que le iba a hacer mal a su pareja. Muchas veces, para poder perdonar, hay que pensar que lo que el otro hizo no lo hizo para dañarme,
Y muchas cosas que vivimos, crean, o muchas cosas que recibimos de los otros, no las podemos volver personales. Tercera clave para perdonar: usemos la misericordia. Es decir, pongámonos en el lugar del otro. A ese que hoy vemos como una persona mala, tal vez no es maldad, es enfermedad. Tal vez no es maldad, es un ser herido desde la infancia que actúa desde sus heridas. Y recuerden que los seres humanos adultos, lo único que hacemos es interpretar ese niño herido que llevamos por dentro. Entonces, qué bueno usar el plan misericordia y reconocer: lo que el otro me hizo, no me lo hizo para dañarme. Es que él ya está lastimado, está herido y está dañado, y por eso actúa desde ahí, desde su dolor, desde su enfermedad emocional o psicológica, desde su herida. Eso es usar el plan ¿qué? Misericordia. ¿El plan qué? Cuarta pistica: no responsabilice a nadie de lo que está sintiendo. ¿Quién es el único responsable de lo que yo estoy sintiendo? Yo. Que por ti estoy así, que por ti me siento así, que tú tienes la culpa. No, el único responsable de lo que estoy sintiendo soy yo. No responsabilizo a nadie de lo que estoy sintiendo. Y lo que estoy sintiendo, escuchen hermanos, lo tengo que aprender a tramitar yo. Yo soy el que tengo que aprender a gestionar y a tramitar lo que estoy sintiendo. Nadie lo tiene que hacer por mí. Nadie es responsable de lo que yo estoy sintiendo. Yo soy el responsable de lo que siento. Yo lo gestiono, yo lo tramito, yo lo elaboro, yo lo sano. Es mi responsabilidad. Quinto punto, quinta pistica para perdonar: no volvernos históricos. ¿No volvernos qué? Históricos. Es decir, no ir siempre al pasado a recordar esos sucesos que ya no van. No volvernos históricos. El que es muy histórico y todo el tiempo está volviendo sobre los errores, los momentos, los desencuentros, los malos recuerdos del pasado, nunca será capaz de perdonar. Sexta pistica: aprender a orar por aquel que nos hizo daño. Diga después de mí: yo quiero orar por aquella persona que me hizo daño. Séptima pistica: no pretender cambiar al otro, que usted tiene que cambiar para yo perdonarte. No tienes que cambiar para perdonarte. Tengo que cambiar yo para verte distinto. Así que el agresor se desarma en el corazón del agredido. Es mi corazón el que tiene que transformarse para ver al que me hizo daño de otra manera. Entonces no busquemos cambiar a nadie. Somos nosotros los que cambiamos la percepción, la perspectiva, la óptica, la mirada frente al otro. Octava pistica: todos los días creer que Dios me está perdonando. Diga después de mí: Dios, todos los días, por su inmenso amor, por su gran misericordia, me está perdonando. Denle la gloria al Señor por esa pista. Voy a terminar. Novena pistica para perdonar: mirar a Jesús crucificado. Miren a Jesús crucificado, mírenlo. Cuando usted quiera perdonar, deténgase un rato ante el crucificado, que fue capaz de decir ahí en el madero: Padre, perdónalos.
Y cuando uno mira al crucificado y se acuerda de esa palabra que Él expresó desde el madero, ya muriendo, ya agónico, pues claro, Jesús se convierte en ese gran estímulo, en ese gran motivador de la historia para que yo sea capaz de perdonar a quien me hizo daño. Si tú, Jesús, desde la cruz, agónico, muriendo, fuiste capaz de orar por tus verdugos, ¿cómo no voy a perdonar a quien me ha hecho daño? Y finalmente, hermanos, 10, cuando una persona nos haga daño, busquemos qué cosas buenas tiene. Y con seguridad, el que me hizo daño, muchas cosas buenas debe tener. Y me tengo que poner a buscar las cosas buenas de esa persona. ¿Y por qué? Puede que alguno diga: padre, es que usted no conoce quien me hizo daño. Quien me hizo daño no tiene nada bueno. Y yo te tengo que decir en esta tarde: no hay un ser tan malo que no tenga algo bueno, ni un ser tan bueno que no tenga algo malo. Ese que te hizo daño con seguridad tiene cosas buenas, y tienes que aprender a verle lo bueno al otro, independiente de que te haya dañado. No solo es el qué, hay que perdonar, ahora es el cómo perdonar. Y es lo que el Señor nos ha enseñado en esta predicación. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.